Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Sábados Culturales, el último del año, que voy a iniciar como de costumbre con recordatorios. Uno, este jueves hay flamenco una vez más. Hubo una semana en que no hubo, habían otros espectáculos en la Casa del Jamón, pero ahora este jueves y creo que otros días también en la semana, que ya les voy a dar la fecha. Pero el primero es este jueves a las 8:30, 9, en la Casa del Jamón, Tenderino 171, ya saben dónde queda, ya saben que hay un estacionamiento al lado, subterráneo, o sea, muy seguro, muy cómodo, y que se come bien, que se bebe, porque es un restaurante que tiene este espectáculo. Y lo más conveniente es reservar una mesa para que ustedes estén absolutamente cómodos y lo disfruten. O sea, terminar el año bien es una muy buena idea, creo yo. Y me van a permitir que les recuerde la existencia de mi último opus, Momentos Musicales en Do menor, que es varias cosas. Es un libro que tiene como objetivo interesar a las personas que no están metidas en el mundo de la música, en entrar a él. La música, estoy hablando de la música de verdad, la música. La música que compusieron los Beethoven, los Stravinsky, los Haydn, los Mozart, los Bach. No el turun tum tum, por supuesto, eso no es música. El jazz también es música, gran música. Hay gente que ya está metida en ese mundo, no necesita que llegue yo a decirle absolutamente nada, pero también les va a gustar el libro porque es entretenido. En muchas cosas van a encontrarse que se identifican con mis vivencias personales. Les estaba diciendo que algunas de las cosas que cuento acá, de cómo yo llegué a descubrir a Gershwin, por ejemplo, o a cualquier otro músico de los que aquí narro esas experiencias, seguramente algunos de ustedes, o quizás muchos, tuvieron algo parecido con esa misma música o con otra, lo mismo. Todos tenemos experiencias así tremendas que nos recordamos toda la vida de cuando escuchamos tal o cual pieza, ya sea porque la encontramos muy hermosa, nos impactó por algún motivo, o como dicen algunas parejas, esa es nuestra canción porque se estaban enamorando justo cuando se conocieron y bailaron esa pieza, qué sé yo. Así que está esa parte, están también las experiencias y situaciones y anécdotas que rodean la vida de algunos músicos y que yo recojo. Todo eso yo creo que es muy entretenido y espero que ustedes lo adquieran en elvillegas.cl/tienda a un precio muy accesible. No olviden que cuando compran con transferencia bancaria nos tienen que mandar un mail, el comprobante, a villeguistas@gmail.com para que la operación podamos nosotros seguir adelante. Bueno, yo he leído a lo largo de mi vida mucha historia. Me gustan muchas ciencias y distintos ámbitos qué sé yo, historia, la ciencia propiamente tal, muchas cosas, el ajedrez. Y en el curso de mis estudios de historia, que me concentro en ciertos temas, por ejemplo, la Revolución Francesa me he concentrado muchísimo, tengo una biblioteca completa de obras de esas, relativas a eso, la historia de Roma y de Grecia, la historia de Europa, en fin. Algo de historia de Chile también, no crean, pero menos que otras. Y en el curso de todas esas lecturas, a lo largo de ya muchos años, desde que era cabro chico hasta el día de hoy, que soy un viejo chuñusco, me fui dando cuenta, y no sé en qué momento se me hizo absolutamente luminoso ese descubrimiento, digamos, de algo muy simple, que la historia lo hacen los seres humanos. Que la historia no es meramente una especie de mecánica basada en las interacciones y causas y efectos entre instituciones, intereses económicos, las clases sociales y todo esto, entes entre teóricos puramente nominales, o sea, puramente nombres que en realidad no tienen referencia ninguna a la realidad, como muchos de los conceptos de la teoría marxista, por ejemplo. Que detrás de eso, o que en ese marco, están los seres humanos que han creado esas instituciones, que han creado esas tecnologías, que han creado
las leyes, las costumbres, y que no solo las han creado los seres humanos en distintas circunstancias, en sus interacciones, sino que las preservan al llevarlas a la práctica y las interpretan todo el tiempo. Un caso obvio, por ejemplo, es la justicia. La justicia es una institución que consiste en un conjunto de objetos físicos como edificios, tribunales, leyes, códigos legales, normas de funcionamiento del Ministerio de Justicia, de los tribunales, de cómo se elige a los jueces. Hay toda una serie de muchos procedimientos y protocolos, pero en última instancia esas leyes fueron creadas en una discusión entre personas, en un congreso, o fueron redactadas por un jurisconsulto y luego discutidas con otros. Y finalmente, cuando llega el momento en los que hubo en un tribunal, son interpretadas por el juez. Y la ley, casi prácticamente toda ley, puede ser interpretada de forma bastante diferente, bastante distinta. Entonces, miren qué simple uno descubre, digamos, la rueda, de que no hay que dejarse embolinar por estas teorías históricas, filosóficas, en que pareciera que los seres humanos son unas marionetas, unos palitroques empujados así inexorablemente por las fuerzas históricas generales. Las fuerzas históricas son creadas por esos mismos palitroques, interpretadas por los palitroques y actuadas por los palitroques. Y digo todo esto porque cuando uno lee suficiente historia y ve cómo ser una y otra vez grandes civilizaciones o sociedades con una élite poderosa, fuerte, incluso implacable y hasta cruel, sin embargo, en un momento dado, y aún conservando en apariencia todos los recursos físicos, institucionales, legales y militares, se derrumban simplemente, y uno se pregunta, ¿qué pasó? Y ahí es donde empieza a aparecer el tema del espíritu de los tiempos. ¿Qué hay en la mente colectiva de una clase, de un grupo, de una élite? ¿Qué es el pensamiento, los conceptos, los sentimientos, las posturas que dominan, que cambian, que se instalan, que se caen, se renuevan? Y que eso es absolutamente fundamental. Y yo me voy a concentrar, ya que estamos viviendo tiempos en nuestro país donde hemos visto claramente que los sectores llamados de derecha, ultraderecha, los fascistas, todas esas cosas, han cedido posiciones ideológicamente hablando, sentimentalmente hablando, políticamente, en todos los sentidos han sido rinconados, empujados y superados por un discurso distinto, por un discurso opuesto, por un discurso rabioso al cual se han sometido. Cuando uno observa esto, cuando uno observa otras sociedades en que también una clase dominante de pronto no tiene capacidad para salvar su propio pellejo, bueno, es un fenómeno interesante y yo creo que vale la pena estudiarlo y eso es lo que quiero examinar hoy día. Perdonen, pero una vez más la alergia. Cuando una sociedad parte, estoy aquí simplificando, no sé si las sociedades parten en algún momento, en algunos casos sí, se podría decir que tienen un inicio. La sociedad colonial parte en algún momento cuando llegan los conquistadores españoles, no existía siempre, es creada por un grupo conquistador que domina a otros pueblos, que los saca de un territorio. Así ha sido en la conquista de América. Bueno, en esos momentos iniciales en que se crea una sociedad, y se crea sobre la base del poder militar, mental, tecnológico o pasional o de organización de un grupo que llega a constituirse una vez que esa sociedad es creada en la élite, como ocurrió en Chile, como ocurrió en toda Hispanoamérica. Los conquistadores que llegan primero a caballo, espada en mano, terminan convirtiéndose en los señores, en los hacendados, en los dueños de la tierra, en los encomenderos, en las autoridades, en las clases altas, digamos así, del mundo colonial. Se convierten en la élite. En su origen podían haber sido unos soldadotes, pero se convierten en propietarios de tierra, empiezan a recibir más ingresos, empiezan a generar otros modos de comportamiento, se organizan entre sí, organizan comúnmente, en forma comunal, concertada su dominio, porque una sola persona no puede dominar a los demás. Ese es el inicio de una sociedad, y ahí observamos siempre que las élites son estos fundadores, estos originadores de un sistema
son un grupo que como grupo, y a veces también en un grado muy importante cada uno de sus individuos, son fuertes, son anímicamente fuertes. Han conquistado, han ganado, se han apropiado del mundo, en ese pedazo de mundo. Han sometido a otros o los han subordinado. Y por lo tanto, uno los ve en esas etapas iniciales, en toda sociedad en sus etapas iniciales, que ya se ha constituido como una élite, cosa inevitable en todo sistema social que se constituya un grupo dirigente con privilegios, con más poder, etc. Es una mecánica inexorable. Uno observa que esa élite, que ese grupo humano es fuerte, cree en sí mismo, cree en su derecho, se sienten legitimados en sus privilegios. Se los merecen, se los ganaron. Se los ganaron con la espada en la mano, en algunos casos. Se las ganaron porque iniciaron nuevas actividades. Se las ganaron con su inteligencia. Se las ganaron, por último, por suerte. Se las ganaron. Como individuos y sobre todo como grupo. Y ese grupo, esa élite, en esas etapas iniciales de una sociedad, y cuando digo etapas iniciales estoy abarcando no una, sino que varias generaciones, es una élite fuerte, confiada en sí misma y dispuesta, puesto que se sienten legítimos en su posición, a defenderla si hay algún desafío, a sangre y fuego si es necesario. Lo defienden todo con el ardor del quien se siente con derechos, derechos ganados, derechos merecidos. Y simultáneamente a los otros, a los que se quedaron abajo, a los que se convirtieron en empleados, en siervos de la gleba, en inquilino, en campesino o lo que sea, se les mira con desdén. Son los derrotados, de ahí viene la palabra roto, que se usaba mucho en Chile, ahora ya no, nadie se atreve a usarla. Roto viene de derrotado. Antiguamente, estoy hablando del siglo XVII, XVI, XV, cuando un ejército era derrotado, no se hablaba de la derrota del ejército X, sino que de la rota, porque eran rotas sus líneas. Y los rotos eran los derrotados, los que habían sido derrotados. Los que vinieron a Chile con Diego Almagro, Pedro Valdivia después, eran los rotos, los derrotados en la lucha que habían perdido por ser la élite en un lugar mucho más rico y con muchas más promesas de enriquecimiento que era Perú, el virreinato de Perú. Se vinieron para acá a conquistar lo que no tenía, digamos, ninguna promesa. Se hablaba de que podían haber riqueza, había que de alguna manera entusiasmarse, pero la verdad es que no había ninguna gran riqueza. Lo único que había era gente que se les opuso y que hubo que combatir. Entonces, no solamente se sienten legítimos en estas etapas iniciales, las élites se sienten con derechos, sino que miran con desdén al resto. Hay una soberbia de clase, de grupo, que a su vez contribuye a hacerlos sentirse más fuertes, poderosos, con todas las razones del mundo para tener la parte del león de las riquezas de este planeta, del lugar donde se establecieron. No tienen ningún problema. Y si acaso tienen un mínimo de problema, encuentran alguna solución justificatoria. Por ejemplo, en el caso de la conquista española en América, es probable que algunos de estos conquistadores que se convirtieron después en hacendados tuvieran algunos remordimientos, algunos cargos de conciencia, porque habían despojado a los pueblos originarios, como dicen ahora. Pero inmediatamente había una justificación ideológica. Los estaban convirtiendo al cristianismo, los estaban rescatando del paganismo, les estaban salvando el alma. Eso fue muy importante. Siempre es bueno tener una ideología que justifique lo que uno hace, ¿no? ¿Para qué hablamos los señores feudales europeos, descendientes de aquellas bandas germánicas que conquistaron el Imperio Romano de Occidente, que se apropiaron de gran parte de las tierras y que se convirtieron en la élite de los reinos germánicos que se establecieron en Europa, dos o tres en lo que ahora es Francia, otro en Italia, sí, sucesivamente, otros en lo que ahora es Inglaterra. Y esos señores feudales, descendientes, nietos o bisnietos de los primeros que llegaron a lo que había sido territorio romano, del Imperio Romano, esos tipos que quizás ustedes han leído en las novelas o han visto en películas, eran fulanos,
espada en mano, eran tipos armados, eran guerreros, eran señores. La postura clásica del señor feudal es un tipo que está con armadura, con espada en la mano, arriba de un caballo, dominando a los siervos, dominando a los que dependen de él. Y esos hombres tenían un enorme orgullo, una enorme soberbia, trataban con la punta del pie a los que estaban debajo de ellos, y si llegaba a haber alguna revuelta, y hubo mucha en la Europa feudal, de pronto los campesinos, los siervos, reventaban ya en su odio, en su rencor, y lograban, qué sé yo, matar al señor feudal de su zona, y quemarle el castillo, y hacer algunos estropicios, y a veces esas cosas crecían bastante. En Francia se dieron varias, y fue que las bautizaron jacqueries, o sea, algo así como, no sé, el estallido social, le habrían dicho si hubiera gente del Frente Amplio en la época de la Edad Media, pero creo que todavía no habían. Para suerte, la Edad Media. Bueno, cuando sucedía eso, estos señores feudales no se ponían a lloriquear, a pensar que no en los derechos humanos, en la crisis humanitaria o en ninguna cosa de esa, sino que llegaba la caballería pesada y los destrozaban, pasaban a sangre y hierro, destruían a estos revoltosos y restituían el orden feudal. Porque se sentían con todos los derechos para hacerlo. Llegado el caso, aquí aparecía la ideología religiosa, estaban ahí por derecho divino. El rey estaba por derecho divino, ellos estaban por derecho, el que tenía derecho divino, y así sucesivamente. Estaban cumpliendo una función, dirigían directamente sus cosas, estaban ahí encima de sus tierras, hacían justicia, o sea, imponían la justicia que a ellos les parecía. Estaban ahí, directamente controlando su zona. Esa gente tenía una completa y total confianza en sus derechos, en sus privilegios, en su legitimación, en su legitimidad. Nosotros, naturalmente, tuvimos una élite así en el Chile decimonónico. Cuando el Chile finalmente se consolida después de todos los tumultuosos tiempos políticos, digamos, por lo menos hasta 1851, se establece una oligarquía basada en los dueños de la tierra, sobre todo ellos, los hacendados, una capa menor de grandes comerciantes, pero siempre mirado un poquito con desdén. El que no poseía tierra en esos tiempos no era aristócrata, por así decirlo, era simplemente un millonario, un advenedizo, un recién llegado. Pero formaban parte de la oligarquía y con el tiempo se desarrollaron los primeros esbozos de industria. Entonces, esa gente tenía plena confianza en su derecho a ser los que manejaban este país, cosa que se manifestó claramente después de la Guerra Civil, con la República Parlamentaria. Era una casta, era prácticamente una casta que sentía que si había una revuelta de los sectores bajos, no había ningún problema en reprimirla a sangre y fuego. A sangre y fuego, simplemente. Porque sentían que ellos tenían todo el derecho a mandar, a gobernar, a ser ricos. Ellos eran los que habían creado las cosas, ellos eran los superiores, ellos eran la gente linda, y los otros eran los rotos. Así se decía de frentón, los rotos. Los otros eran los descendientes de los pueblos originarios, los mestizos, los que habían caído, quizás alguna vez habían estado arriba, pero después de un par de generaciones habían caído, se habían derrumbado por incompetencia, ya no contaban. Esa clase era tremendamente potente y podía ser muy cruel. ¿Para qué hablamos de los aristócratas griegos? Los aristos, de ahí viene la palabra aristócrata. Aristo es una palabra griega que significa los mejores, los de arriba, los buenos, la gente, digamos, que vale. Lo que acá en Chile, no sé si se usa esa expresión todavía, llamaba la gente linda, porque se supone que los de arriba en promedio son físicamente más hermosos que los de abajo. Los aristos miraban a huevo a los otros. Había una expresión para los de abajo, los hoi polloi, se escribe H-O y latina, bueno, en el alfabeto latino, en griego se escribe de otra manera, polloi, poloi, o sea, la chusma. Eran vistos con desprecio,
Estos aristos eran los que tenían las mejores tierras, los que venían de familias que habían tenido las mejores tierras por generaciones. Eso es fundamental. La riqueza antigua da nobleza, por así decirlo. Supuestamente eran descendientes de tales o cuales dioses del Olimpo. Habían siempre estado en los primeros lugares, en los puestos de comando. Tenían prestigio, tenían presencia, tenían más cultura. Objetivamente están en mejor capacidad para gestionarlo todo. Los otros no. También eran absolutamente, como dijéramos, completamente confiados en sí mismos, en su capacidad. Hay una famosa sección de la historia de Tucídides de la guerra del Peloponeso, en que los atenienses desembarcan en una isla que se resistía al dominio de Atenas, y hay una conversación entre los atenienses y los representantes de ese pueblo que se resistía. No me acuerdo en este momento el nombre de esa polis, y los de la polis que se resistía hacen alusión a argumentos como los que se escuchan hoy en día, que la justicia, que lo que corresponde no corresponde, y los atenienses que estaban en su pináculo de esplendor, y cuando digo los atenienses me refiero especialmente al grupo dominante, a los aristos, les dicen: el fuerte tiene el derecho, el fuerte es el que tiene que imponer sus cosas y el débil se tiene que someter simplemente. Eso era. Pero esto va cambiando, ya vamos a ver por qué. Oxinova, ya saben lo que es Oxinova, un polvito que viene en un sobre, como esos sobres de sopas Malle. Siempre pongo el mismo sobre de sopas Malle como ejemplo, pero es el que me acuerdo. Lo abre, echa el contenido en una olla de agua, por ejemplo, una cacerola, y al cabo de una hora, 45 minutos, se ha convertido en un caldo de bacterias aeróbicas. Esas son las que combaten los malos olores. Ya sea que usted las vierta en los lugares donde salen los malos olores o vaporice donde hay malos olores, el efecto es fantástico porque no es un aroma nuevo que tapa el aroma malo, el olor malo, sino que estas bacterias aeróbicas destruyen las que producen el mal olor, que son las anaeróbicas, que son las que inician el proceso de descomposición, que a su vez trae consigo los malos olores. Destruyendo las bacterias no hay descomposición, sin descomposición no hay mal olor. Se acabó el problema, amigo. Es santo remedio. No conozco a nadie que haya adquirido esto en el sitio de ellos, que no diga lo mismo, que fue fantástico. Continúo con la revista Mundo Bursátil, que los invita a suscribirse para que estén bien informados de lo que está pasando en nuestra bolsa y, por lo tanto, si van a invertir, que lo hagan, digamos, con los datos que corresponden para que hagan una inversión buena y no hagan una mala, para que no se metan, digamos, en la pata de los caballos. Revista Bursátil tiene mucho tiempo en el mercado, existe hace años de años. Su personal conoce perfectamente el ir y venir del mercado bursátil. Fuera de eso tienen una alianza estratégica con una corredora de bolsa muy prestigiosa y por lo tanto la información que dan es muy buena. Si usted invierte, aunque sea alguna vez, pero sobre todo si permanentemente lo está haciendo en la bolsa, más le vale suscribirse a revista Mundo Bursátil. Ahí están los datos, entra al sitio y ahí está la mecánica para suscribirse. Y termino este bloque con González y compañía, un buffet de abogados penalistas, pues amigos míos. Abogados penalistas, especialistas en eso, solamente se dedican a eso. Si usted está metido en un lío, en algún delito, es acusado con o sin razón de un delito contemplado en el Código Penal, es un asunto serio y grave, es el momento de recurrir a González y compañía, estimados amigos. Y sigamos entonces con el programa. Uno de los factores que cambia esto, bueno, hay muchos factores, pero ¿dónde se refleja? Las generaciones de la élite. Llega un momento en que son de un talante espiritual completamente distinto, por así decirlo, a los padres fundadores. Y cuando digo padres fundadores no estoy diciendo que ya los hijos de los padres fundadores empiezan a ser distintos, no. Estos son cosas que abarcan varias generaciones. Digamos que cuando han pasado unas cuantas generaciones desde el inicio del modo de vida que se estableció en un lugar, estos
nietos o bisnietos o tataranietos o lo que sea de esos lejanos y remotos padres fundadores son muy distintos. Todo cambia, la mentalidad es completamente diferente. Estos vástagos de la élite que construyó el sistema social, que lo modeló, no tienen, porque no las necesitan, ni desarrollan, porque tampoco las necesitan, las virtudes, las características, los atributos que pusieron a sus abuelos o tatarabuelos en la cumbre. No son ellos ya los que andan con una espada en la mano. Por así decirlo, ya no son el conquistador que llegó a América y se apropió de un territorio, sino que son el tatara nieto, que ya es simplemente heredero de aquello que consiguió ese tatarabuelo. Ellos nacen ya en una posición de poder y de privilegio, que no se la han ganado, que no la han producido, que simplemente la disfrutan. Están en la cumbre sin tener necesidad de tener los atributos para llegar a la cumbre desde abajo, porque ya nacieron en ella. Son consumidores de privilegios, no creadores de privilegios. Ni siquiera preservadores. Ellos llegan al mundo, como se decía antiguamente, en cuna de oro. Está todo ya hecho. Son herederos del poder, del privilegio, de la riqueza, de la fama, lo que sea. No necesariamente son personas, digamos, incapacitadas en ningún sentido. Pueden ser personas muy capaces, pero ya no necesitan ejercer esas capacidades conquistando, por así decirlo, un territorio porque ya lo tienen. Entonces, son distintos. Son consumidores de su privilegio, no creadores. Las capacidades que puedan tener las emplean en otras cosas. Normalmente estas generaciones ya más tardías pueden dedicarse meramente a un consumo absolutamente pasivo y estéril, o pueden dedicarse al desarrollo de la cultura, pueden convertirse en poeta o en artista, pueden ser como un José Antonio Encina, heredero de propiedades rurales, que se dedica a escribir historia. En Chile nosotros tuvimos ese fenómeno. Si ustedes examinan el currículum de los grandes historiadores, políticos y gente, digamos, de valía intelectual que tuvimos en Chile en el final del siglo XIX, principio del XX, van a ver que son todos herederos de conquistadores, de grandes comerciantes, de gente que inició una fortuna, que se creó una posición en el mundo, y ellos la recibieron, y si tenían talento se dedicaron a otras cosas, no tenían necesidad de dedicarse a conquistar nada porque ya estaba conquistado. Entonces, otro talante. Pero se sienten todavía esta generación, llamémosla intermedia, con derecho a estar ahí. Por último, por su cultura. Empieza a relucir en la mente colectiva de este grupo la idea de que están ahí no por sus valores militares, por su coraje, por último por su crueldad, por su fortaleza mental, sino que merecen estar ahí porque son más cultivados, porque son más inteligentes, porque estudiaron, porque tienen títulos profesionales, porque son infinitamente, digamos, más desarrollados intelectualmente que las masas. Y eso les parece suficiente a este colectivo, incluso en aquellos miembros que no han desarrollado ninguna de esas virtudes académicas, llamémoslo así, pero que se sienten parte de ese mundo más refinado, por lo último, aunque solo sean los modales. Porque se crea una manera de ser. Ya en generaciones más tardías, esta clase alta no son simplemente estos rudos conquistadores, sino que se convierten en nobleza. Tienen modales más exquisitos. Han aprendido, digamos, a bañarse todos los días, usan buenas ropas, viajaban a Europa, los hijos de la gente con plata en Chile viajaban todos a Francia y ahí estaban 1, 2, 3 años. El caso que del escritor Joaquín Edward Bello, que tantas veces lo hemos mencionado acá, y de muchos otros. Entonces sentían que su privilegio se justificaba por su superioridad personal y colectiva. Por último, en sus modales, en su estilo. Eran caballeros, eran damas, no eran rotos. En estas
En estas generaciones intermedias, estoy por supuesto simplificando mucho esto, pero esto no es una clase de historia ni pretende serlo, se conserva todavía también, no solo un sentido de que es legítima su posición, sino que el orgullo que tenían sus tatarabuelos. Es decir, ellos están por encima de los rotos, de la chusma, de la plebe. Los plebeyos son como animales de otra especie. Ellos son los de arriba. Ellos son los que valen. Ellos son los que mandan. Ellos son los que escriben, los que tienen refinamiento en su conducta, los que proyectan una imagen del país. Los otros son una cosa oscura e invisible que trabaja casi sin verse en los fundos, en las primeras fábricas, en las minas, en la pesca, en el transporte, en los carretones. Yo que soy un hombre, no soy tan viejo, pero soy suficientemente viejo para haber alcanzado a ver los restos de ese mundo. No ya ese mundo en su pleno vigor, porque ya había desaparecido en los años 20, 30, estaba desapareciendo el siglo XX. Pero alcancé a ver algunos restos de conductas, de actitud y de postura de las clases medias altas y altas en la época en que yo era cabro chico. Y alcancé a ver también la postura, porque hay una complementación de las clases bajas. Las posturas de las clases bajas no eran como las de ahora. En primer lugar, ahora nadie se considera de clase baja, para empezar a hablar. Los de abajo eran humildes, eran quitados de bullas, eran lo que se llamaba el hombrecito y la mujercita. Cuando una persona de arriba se refería a la empleada de la casa, al cocinero, decían, es un hombrecito muy bueno, es una mujercita muy buena. No eran hombres ni mujeres, eran hombrecitos y mujercitas. Yo alcancé a ver ese mundo, en los fondos. En los fondos yo vi a mi padre en su gran escritorio, a fin de mes pagando, en la fila de campesinos, esperando, estaba oscureciendo, me acuerdo perfectamente, yo era cabro chico, pero me acuerdo, y cómo estaban con el sombrero en el pecho y una postura humilde, y cómo los trataba mi padre. O sea, bueno, en forma imperativa, así, ¡tatán! ¿Y tú qué querías? ¿Un adelanto? ¿Por qué querías un adelanto? Así funcionaba la cuestión. Y esos eran los restos, ese mundo ya se estaba cayendo a pedazos. Y por último, viene, ¿cómo les dijera? Antes de llegar a la última etapa, hay una etapa, esta etapa intermedia que estoy mencionando, donde ya no son creadores de su posición, la consumen, la aprovechan, la disfrutan, pero se sienten legitimados, pero ya ven asomar nubes en el horizonte. Y yo quiero, una vez más, leerles este trozo muy breve de este libro excelente que lo he mostrado muchas veces y lo voy a seguir mostrando muchas veces, que se llama Historia de la Cultura. Historia de la Cultura de Alfred Weber, el hermano del otro Weber tan famoso. Y en alguna parte habla de los retratos de la era imperial romana y también republicana, pero sobre todo la época imperial. Con retratos se refiere a esos bustos en piedras de personajes políticos, gente rica, patricios, nobles, qué sé yo. Y yo alguna vez les mostré fotografías de algunos de estos bustos que se conservan, por supuesto. Y lo que dice del talante, de lo que me imagino eran los tipos más perceptivos en esta etapa en que ya el imperio ya no era lo que había sido el principio, algo lleno de vigor, de fuerza, sino que empezaban a verse nubes en el horizonte. Entonces, aquí dice, del legado que hemos recibido de Roma, lo que nos descubre el secreto íntimo de las épocas romanas imperiales es el número abrumador de retratos en los cuales encontramos viejos modos etruscos de tipo naturalista, envueltos en las formas del idealismo griego. Estos retratos, dice Weber, constituyen un relicario gigantesco que nos descubre los rasgos individuales del espíritu, el espíritu de esa época, del espíritu trágico resignado del largo periodo final del mundo romano. Y como maravilloso aditamento a esto, hallamos casi siempre un sobreponerse lleno de alteza a dicha resignación, y hallamos también la compostura y contención que dimanan del espíritu
clásico. Es decir, hay algunos miembros de esta clase que mientras quizás los jovencitos están puteando en París, estoy pensando en el Chile de los años 20, 30, y fiesteando, y los carnavales, y los bailes de sociedad, los más inteligentes, los José Antonio Encina, los pensadores de esta clase chilena, poderosa, rica, esta élite, vieron venir primero a Arturo Alessandri, del cual hablamos el domingo antepasado. Vieron venir las masas emergentes, vieron que ya se empezaba a perder ese servilismo de las capas bajas, vieron la mano escribiendo en la pared, como se dice. Y luego viene la etapa tardía, ¿no? La etapa en que finalmente todo se va a venir abajo. Y ahí esta clase, esta élite, ha perdido completamente su confianza, la confianza en sí misma. Ya no se sienten legítimos, ya no sienten que corresponde que ellos estén donde están. Sienten que es una injusticia, en el fondo de sus corazones. Se debilitan en su confianza en sí mismo y por lo tanto se debilitan en su capacidad de defenderse, que es fundamental. Usted lo puede ver incluso en la psicología muy elemental, a nivel atómico, llamemos la relación entre personas. Cuando dos personas se enfrentan en una disputa y una de ellas sabe que está en una posición ilegítima o se siente en una posición ilegítima, esa persona queda en un estado tan pasivo que incluso si el otro se va a las manos, apenas se va a defender. No se siente autorizado para defenderse, no se siente con derecho a defenderse a fondo, y si lo llega a hacer, lo hace tibiamente. Ustedes lo habrán observado muchas veces en una situación incluso meramente de disputa verbal, que el que sabe en el fondo, y todos sabemos que está en una posición indefendible, que está en el lado equivocado, se debilita y se deja avasallar, se deja rinconar. Y eso sucede con estas élites en las etapas más tardías, cuando han cambiado muchas cosas en la sociedad, cuando estas masas han crecido en número, en pretensiones, en demandas, y cuando los discursos que brotan de esa masa empiezan a penetrar en los oídos y en las mentes de estas élites, que se miran a sí mismos y ya sienten como que no tienen derecho a tener lo que tienen. Ya no creen en que hay una especie, por así decirlo, de derecho divino. Ya no se sienten los aristos. Ya no se sienten los que con plena justificación controlan la sociedad. Y por lo tanto, ese es el momento en que ese mundo se desploma, porque ha perdido la capacidad de resistencia. Y esto lo observa uno en múltiples situaciones. Fíjense ustedes que en un libro que estoy releyendo, y en la relectura, entre paréntesis, es cuando uno encuentra más claridad en las cosas de repente, que es este libro, A través del ojo de la aguja, la riqueza, la caída de Roma y la construcción del cristianismo en el oeste, en el Imperio Romano Oeste, entre el 350 y el 550 después de Cristo, de Peter Brown. Es muy interesante este libro porque en alguna parte de él se muestra cómo estos oligarcas romanos, que en las épocas de la República o del Imperio en sus inicios se sentían llenos de legitimidad en sus creencias religiosas, en su privilegio económico, en su trato de los demás, han ido perdiendo eso. Y llega un momento en que estos ricachones empiezan a comprarse, por así decirlo, el perdón, transfiriendo sus riquezas a la creciente y poderosa iglesia, que era representativa principalmente de los de más abajo, que era representativa de un movimiento vigoroso que estaba muy, pero muy influido por las masas pobres, que fueron las que primero entraron a una religión que les prometía la salvación en el otro mundo, y empieza, por así decirlo, empiezan a comprarse la salvación, no solo en el otro mundo, sino que en este. Y cómo aquí se estudia con mucho detalle el proceso por el cual estos millonarios, estos senadores de Roma o las
capas superiores de todas las ciudades, porque era un imperio de ciudades Roma, en vez de dedicar sus fondos, que ya era una forma de cobrar, de pagarse, de comprarse un poquito de tranquilidad, y en vez de transferir estos fondos a obras públicas en la ciudad, construir unas termas, un nuevo templo para un dios, una diosa, o pagar una pelea de gladiadores que era muy costosa, en vez de hacer eso, empiezan a transferir esa plata a la iglesia, que es la que la lleva, que sienten que ahí está el poder, que ahí está la crítica más poderosa a su posición, y empiezan a comprarse la paz transfiriendo sus riquezas a la iglesia en vida, y desde luego todas ellas una vez muerto. Y ese es uno de los fundamentos del enriquecimiento enorme de la institución llamada Iglesia Cristiana, ya en el siglo IV, V, después de Cristo, enriquecimiento que continuaría después en la Edad Media hasta constituir a la cristiandad en uno de los más grandes propietarios de tierra de Europa. Todo el mundo con tierra le daba todo, una parte, o riquezas también monetarias, lo que fuera, a la iglesia para comprarse un pasaje al cielo y para comprarse la paz en la tierra. Ay del rico, del poderoso, que no era capaz de hacer tal cosa porque la sufría de inmediato, que hay historias sobre eso precisamente, de la familia. Aquí se sigue la historia de personajes con nombre y apellido, sus distintas trayectorias para ver cómo funcionó esto. Y ahí vemos entonces una clase que ya no cree en sí misma, que no dice, no, para mí no me vienen a quitar nada y nosotros somos los que mandamos. Pero ya no mandaban, ya no tenían funciones militares, la política y las funciones militares estaban en manos del emperador y de su corte, de la máquina estatal del imperio. Ellos simplemente se habían convertido de ser los dominadores de la sociedad en simplemente los ricos de la sociedad, que es una cosa muy distinta. Muy interesante este libro. Y la decadencia moral, mental, el hecho de empezar a asimilar las ideas, los sentimientos del pueblo, o de los que se creen representantes del pueblo, que pueden ser miembros de las clases altas, como lo vamos a ver en el caso de la Francia del siglo XVIII, lo vamos a ver casi enseguida. Pero antes de eso, amigos, les voy a recordar otro de mis auspiciadores de día sábado, Kaizen Automotriz, un garage que se especializa en la mantención preventiva. Esa es la cuestión. Es decir, no espere quedar en pana botado en cualquier parte, lleve su automóvil, aunque usted no sienta nada raro, llévelo porque capaz que encuentren algo y lo pueden reparar antes que esto se convierta en una avería de frentón. Y si siente alguna cosita rara, cuando partió, cuando frena, no están dando bien, algo está fallando, llévelo a Kaizen Automotriz, que inmediatamente pongan remedio al asunto. No espere la pana, amigo mío. Continúo con conversaciones numéricas, estos cursos ofrecidos por un ingeniero de la Universidad de Chile, que han sido un gran éxito con los niños, y los niños que tienen problemas con las matemáticas encuentran en estos cursos una manera de espantar su miedo a las matemáticas, su disgusto por las matemáticas, y les empiezan a gustar las matemáticas y empiezan a tener buenos resultados. Porque todo depende de cómo se enseña. Y los cursos que ofrece este profesor, este ingeniero, son realmente espectaculares para abrirle la mente incluso al niño más porro en matemáticos. Y cuando digo niño me refiero a las niñas también, por si acaso. Conversas matemáticas, numéricas, como las llama él, amigos míos, pónganse en contacto. Preparación para el PAES, competencia, matemáticas 1 y 2, física, un montón de cosas también. Pónganse en contacto con él y vean qué puede hacer este caballero por ustedes. Y termino este bloque con Climo, la manera más inteligente de climatizar su casa, su oficina, todo el año. Cuando hace calor, cuando hace frío, el mismo aparato le va a brindar la temperatura que usted quiere, a la pasadita, filtrando el aire, sin ruido, con muy poco gasto de electricidad. Termina su dependencia de los camiones repartidores de combustible, de gas, etc. Es lo mejor, amigo. Y esta empresa, Mi Climo, primero, instala los mejores equipos. Segundo, los instala mucho más rápido que otras empresas que se toman 1 o 2 meses. Y tercero, es la única empresa que le da 5 años de garantía por su instalación. Y continúo. En Francia, todos sabemos, yo lo he mencionado muchas veces en distintos programas, que
me parece que lo he mencionado, o en todo caso en alguno de mis libros, en Insurrección, en Revolución, creo en Insurrección, especialmente me parece que toqué el tema de cómo en el siglo XVIII en Francia se preparó el derrumbe de la monarquía, del régimen, que ya no era tan feudal ni mucho menos, pero en fin, el régimen, el ancien régime, como lo llamaron el antiguo régimen, por la acción de los intelectuales, de los filósofos, que conquistaron con su pensamiento a muchos de la nobleza, y por lo tanto debilitaron sus convicciones acerca de que era legítima su posición. Pero hay más que eso. Fíjense ustedes que releyendo este libro, que se lo he mostrado ya varias veces, un libro fantástico, L'Ancien Régime et la Revolución, hay un capítulo de él, voy a traducir a capela, así que perdonen si de repente me quedo por un momento estancado. Este es el capítulo 5, se llama Cómo se subleva al pueblo queriéndolo aliviar. Y dice: la gente que tenía más, que tenía más cosas para temer, que tenía más razones para temer la cólera de los sectores bajos, hablaban en alta voz y en presencia de esas personas de las injusticias crueles de las que siempre ese pueblo había sido víctima. Ellos, estos nobles, esta gente de arriba, se mostraban unos a otros los vicios monstruosos que estaban incluidos en las instituciones y que eran un peso para el pueblo. Empleaban su retórica a propósito para pintar las miserias y su trabajo mal recompensado del pueblo. Los llenaban de furor mientras se esforzaban aparentemente de aliviarlos. Yo no hablo solamente aquí de los escritores, o sea, de estos filósofos que en los salones literarios predicaban y pontificaban sobre los males del régimen y sobre lo demás allá, sino que dice del propio gobierno, de sus principales agentes, de los propios privilegiados. Y por ejemplo, de incluso decretos reales de Luis XVI, que usan un lenguaje que deslegitimaba su propia existencia como rey, deslegitimaba las propias instituciones de la monarquía. Por ejemplo, dice aquí, a propósito de una de las cargas que tenían todavía los campesinos, la gente que vivía en el campo en Francia, que se llamaba la corvée, que era que de repente los enganchaban prácticamente sin salario para hacer trabajos públicos, construir carreteras o arreglarlas. Entonces dijo este decreto del rey: a excepción de un pequeño número de provincias, que eran el Pays d'État, que se llamaban, casi todos los caminos del reino han sido hechos gratuitamente por la parte más pobre de nuestros súbditos. Todo el peso ha caído sobre ellos, que no tienen sino en sus brazos o sea, su capacidad de trabajo, y no están interesados sino secundariamente en los caminos. Los verdaderos interesados son los propietarios, casi todos privilegiados, cuyos bienes aumentan de valor por el establecimiento de estas rutas. Forzando al pobre a mantener esas rutas, obligándolos a dar su tiempo y su trabajo sin salario, etcétera, 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 etcétera. Lo dice el rey. El rey mismo estaba delegitimando la monarquía en la cual y por la cual él existía como rey. Muy interesante que hay un examen muy exhaustivo, que yo no me acordaba porque lo leí hace muchos años este libro. Ahora al releerlo, todo emergió nuevamente en mi mente. La manera como esta élite ya de la etapa no solo tardía, sino que final de la monarquía francesa, habían asimilado el discurso de los filósofos, encontraban injustas las disposiciones, las reglas, las prestaciones de los campesinos, los derechos feudales y un montón de cosas más, que eran la base de su propia existencia. Pero al mismo tiempo no hacían nada para hacer cambios. Cuando llegaba el momento, porque hubo varios momentos en que la monarquía, en su etapa final, en los últimos 4 o 5 años, trató de reformarse, trató, por ejemplo, de que los impuestos, digamos, que no hubieran privilegiados que no pagaban impuestos y que eran los más ricos. Cuando llegaba el momento de los cubos, esos mismos ricos
que discursaban sobre los pobres y sobre el peso que cae sobre los pobres y pobrecitos los pobres, se negaban porque querían seguir disfrutando sus privilegios. Entonces, no los habían creado esos privilegios, no sabían conservar esos privilegios, ellos mismos destruyeron sus privilegios con su ceguera, con su porfía, como ocurre siempre con las clases, las élites, al final de su trayectoria. Y lo estamos viendo en Chile, claramente. En la política, en todas partes usted ve a las derechas chilenas, a los sectores de las clases altas, arrinconados, dando explicaciones, dando excusas por su posición. Sus hijos ya los miran a sus padres como si fueran unos canallas, pero los hijos también disfrutan de los privilegios de los padres. La revolución termina cuando llega el verano, ¿no es cierto? Y hay una clase que ya no cree en sí misma, una clase debilitada y por lo tanto una clase condenada. Esa es la clave del futuro político de una sociedad. El futuro de una sociedad no son las instituciones que todavía están funcionando, los recursos físicos que aparentemente todavía siguen igual que siempre. No, qué disposición hay en la mente de las élites y naturalmente qué disposición hay en la mente de los de abajo. La disposición de los de abajo siempre en general es hostil, porque están abajo. Pero lo que suceda con esa hostilidad depende de si los de arriba están dispuestos a mantenerse haciendo uso justamente de sus privilegios, por último, haciendo uso de la fuerza física para mantenerse ahí donde están y simplemente hacer lo que hacían los señores feudales con la yaquerí. Cuando ya no ocurre eso, cuando esta clase ya duda, cuando esta clase se rinde, cuando esta clase va a afirmar cualquier cosa, cuando esta clase no cree en sí misma, están liquidados históricamente. Totalmente. Están liquidados. A menos que venga a salvarlos, como ya ha ocurrido en Chile, el hombre con la espada. Como en cierta forma salvó a las clases altas francesas Napoleón, por ejemplo. Y no voy a dar más ejemplos porque ustedes los tienen seguramente bien claros. Así que a los interesados en este tema, yo les recomiendo mucho este libro que está en castellano con toda seguridad porque es un clásico de las ciencias políticas. Este libro de Alexis de Tocqueville. Y este otro ya es más contundente. Esto se lo recomiendo a los un poco más especialistas en historia de la antigüedad clásica. Muy interesante, muy... yo lo estoy releyendo, como ven, no voy casi en la mitad. Muy informativo, muy bien escrito. Peter Brown era, no sé si murió o está muy viejito. Una de las dos, está muy viejito, está muerto. Este libro no lo recomiendo tanto más que para los especialistas, pero el de Tocqueville, que como ustedes ven es un libro pequeñito, los capítulos a veces son de 4 o 5 páginas nada más. Desde aquí está en francés, pero está, como les digo, en todos los idiomas. Y eso, estimados amigos, sería todo. Mañana voy a hacer programa igual, el último programa del año. No sé qué personaje voy a escoger, no sé si voy a escoger o tratar de escoger a alguien que tenga alguna relación con los años nuevos, no tengo idea lo que voy a hacer, la verdad, pero yo mi programa lo hago exactamente igual y desde ya les digo lo que ya les he estado diciendo en la semana, pero se los voy a reiterar, que estoy muy agradecido por sus visitas. Este ha sido un año muy exitoso para el canal. Hay semanas en que viene menos gente, pero hay otras en que viene muchísima. En promedio estamos muy bien y eso nos ha permitido subsistir con el apoyo de los avisadores, con el apoyo de la gente que está en Patreon, con el apoyo de la gente que está en Flow, con el apoyo de la gente que compra mis libros, que también contribuye a mantener flotando esta empresa mía, el Villegas, que vive de esto y de los libros y de nada más, no tengo otro fondo. Lamentablemente, estimados amigos, la gente, la globalización no me ha comprado todavía. Aquí estoy en Vichina, pero nadie se interesa en este pobre anciano. Ya, y por si no se los digo mañana, si no me acuerdo de decírselo, les deseo un año 24 resistente, porque va a ser un año complicado. Así que no voy a decirle feliz año, que es una frase estándar, voy a decirle junten fuerza para sobrevivir, para mantenerse flotando hasta que lleguen mejores tiempos, porque tarde o temprano van a llegar, pero por el momento tenemos que salir de esta tormenta perfecta y para eso se requiere tesón, voluntad, fortaleza, resistencia, o como dicen ahora los científicos, resiliencia. ¿De dónde sacaron esa palabrota? Viene del inglés, pero para eso existe el castellano, resistencia. Y ahora, amigos, sería todo. Nos estamos viendo mañana. Chao.